Hola, ¿qué tal amigos, amigas? Me da mucho gusto saludarles desde este espacio informativo. La forma es fondo. Les saluda Heli Cona. Vamos a ver ahora esta participación que tuvo el día de ayer Jesús Rodríguez, senadora de Morena. Esta senadora se ha caracterizado por enviar mensajes a los ciudadanos de una manera muy peculiar, muy particular, en la que pretende que lo que ella diga se entienda de una manera muy simple. Pues ayer, cuando hace su participación en el Senado, deja muy claro cómo el PRI y el PAN destrozaron a México, cómo el PRI y el PAN dejaron a este país pues realmente en bancarrota. Escuchemos por favor. Tiene ahora el uso de la palabra la senadora Jesús Rodríguez para hablar a favor. Damas y caballeros, lesbianas, gays, transexuales, travestis, transgéneros, intersexuales, queers y todavía contrasexuales, también a quienes también respetamos profundamente. Bienvenidos al México imaginario frente al México que quiere recuperar la realidad. De inicio esto me parece muy importante, el México imaginario con el México que quiere recuperar la realidad. Me parece importante esta aportación porque habla de ese México que nos generaron, esa idea que nos impusieron los gobiernos anteriores, pensando en que todo estaba bien, que los lujos que tenían los gobiernos estaba bien, que los escoltas que traían los políticos estaba bien, que los gastos excesivos que hacían el gobierno y no ponerle atención al pueblo estaba bien, que el ciudadano era importante nada más el día de la elección, que eso estaba bien. Muy interesante esta aportación donde dice, bienvenidos a ese México imaginario versus el México que quiere cambiar. Veamos lo demás que dice. De verdad es impactante para mí ver el espectáculo de un país inventado en sus mentes, de un país que no existe, de unas instituciones que crearon y que están viciadas de origen y que defienden ustedes como las grandes instituciones del país. El proyecto que tenemos al frente, y ustedes también lo tienen, es la posibilidad de por fin recomenzar el camino. Y como diría Guillermo Bonfil Batalla, que creo que nunca más vigente y más pertinente su México profundo, el camino que tenemos que desandar, para decirlo exactamente y no de memoria, después de desandar lo andado, pensando en la óptica de quienes han sido eternamente excluidos, con este giro de visión, dar marcha atrás es necesario, indispensable para avanzar por fin por el camino correcto, el que sí tenga salida y conduzca a otro sitio que no sea el desastre. Es increíble que estemos en un país que ustedes dejaron con 200,000 muertos. No estamos hablando aquí nada más del saqueo. Escuchemos cómo les deja claro al PRI y al PAN que son los culpables de esta violencia que hoy vive México. Muy importante estos argumentos, escuchemos. 45,000 desaparecidos, pues claro, ¿a poco vamos a parar esa inercia en 6 meses? Señores, ustedes hicieron una masacre de jóvenes, el 90% de esos 200,000 asesinados son jóvenes. Si algo hizo el sexenio del PAN, los 2 sexenios del PAN y el sexenio del PRI, fue irse contra los jóvenes. Vean las estadísticas de los muertos. ¿Por qué van tantos? Porque ustedes dejaron un país con esa inercia,
Estamos recibiendo un país con 200,000 muertos, plagado de mafias, enquistadas en toda la frontera sur, enquistadas en toda la frontera norte. Estamos viendo un país devastado por sus políticas y todavía vienen a hablar aquí de instituciones soberbias. Por favor, de verdad yo se los digo, no es en afán de polemizar. Yo no tengo nada que polemizar. Simplemente digo, no tenemos la oportunidad todos juntos, todas juntas, todes juntes, de hacer un mundo mucho mejor que el que veníamos viviendo. ¿Por qué la gente votó por un cambio? ¿Como porque así estábamos mal? Es decir, es increíble. Tenemos la oportunidad de cambiar juntos. La cosa venía muy mal. Y ahora que tenemos la oportunidad de construir un México de verdad para todas las personas, nos estamos simplemente confrontando por cosas inútiles. Nadie va a dejar a esos jóvenes desprotegidos. De ninguna manera. Si lo que nos importa a nosotros son los jóvenes, que es lo que no les importó a los sexenios anteriores. Aquí me ha precedido gente que participó en los gobiernos más corruptos que han gobernado a México en la historia de México. El sexenio pasado, este país fue gobernado por una banda de corruptos con el índice de corrupción más alto de Latinoamérica. Escuchemos bien. Asegura que el sexenio de Peña Nieto fue gobernado por una banda de corruptos y le sigue dando con todo, veamos. Y la Ciudad de México no se diga. Entonces, ¿cómo es posible que estemos hablando aquí de instituciones, de recuperar las grandes instituciones y que estamos destruyendo el país, si tenemos la oportunidad de hacerlo juntas, todas las personas? Yo creo que tenemos de verdad la responsabilidad de iniciar este camino que va mirando precisamente a quienes han sido excluidos. Yo creo que ustedes, no sé si lo conocen o no, pero el México profundo tiene una esperanza por fin. No la tenía. Durante 80 años no la tuvo. Yo les recomiendo, vuelvan a leer a Guillermo Bonfil Batalla. Volvamos a pensar que la mayoría de México es ese México que ha sido negado. Y es una civilización negada. Solo que el epistemicidio no se logró del todo. Afortunadamente, este pueblo decidió cambiar. Y eso es lo que estamos intentando. No dudo que hay mucho miedo del cambio. Los humanos tenemos miedo a cambiar. Y que cambie todo menos lo mío. Bueno, estamos pasando en este momento por la dificultad que marca precisamente Guillermo Bonfil en su libro. Estamos pasando por ese momento. Qué difícil es cambiar. Concluyo. No solamente somos los mexicanos frente a esto. El ser humano está frente a sí mismo. Estamos a punto de una sexta extinción. Y no somos capaces de cambiar ni siquiera lo que nos metemos a la boca. Entiendo que nos da mucho miedo el cambio. Entiendo sus reacciones de pánico. Nadie va a descobijar a los jóvenes. Estamos cerca de los jóvenes como nunca. Y yo digo, las jóvenes y los jóvenes de México, concluya, por ahora favor. Ahora sí tienen una oportunidad y un futuro que nunca lo tuvieron en los últimos 80 años del PRI y del PAN. Muchas gracias. Vemos entonces que su discurso se centra en los jóvenes y cómo han perdido la vida durante estos últimos 12 años muchos jóvenes. Vemos que critica a las instituciones, que lejos de ayudar a los mexicanos, pues solo eran aparatos burocráticos que permitían tener el control y de alguna manera dejar a los ciudadanos fuera y, según como lo ha dicho el presidente López Obrador, la política hacerla solo los políticos, cuando
La vida política de México es asunto de todos. Muy interesante esto que dijo. Me pareció por eso muy, además de interesante, muy elocuente, por eso quise compartírselos. Bueno, amigos, amigas, esta es la información que quería mostrarles. Como siempre, apóyenme en suscribirse, compartir esta información para que más personas se enteren. Nos vemos en un próximo video. Adiós.